Como les decíamos antes de ir a publicidad, tenemos como siempre de manera quincenal esa ventana que abrimos a la educación y a la formación a través de la ESAT en la ciudad de Castellón, que les recordamos que está de 40 aniversario, y hoy vamos, como ya les contamos la última vez que estuvieron con nosotros, bueno, pues les presentamos todo ese proceso de preinscripción, de matriculación, y ahora vamos a ir conociendo a lo largo de las semanas que nos quedan, bueno, pues parte a parte, ¿no?, los distintos grados que hay en la escuela, pues para que nuestros posibles o los futuros alumnos, ¿no?, porque aquí tenemos esta mañana con nosotras a dos profesoras, bueno, pues vamos a ir desgranando, y esta semana nos vamos a adentrar en los detalles de interiorismo y algo que a mí me encanta, esa arquitectura efímera. Y tenemos esta mañana con nosotros, por un lado, a Esther San Pedro, profesora de diseño de interiores. Muy buenos días, Esther. Buenos días. Y te acompaña también tu compañera Raquel Nebot, que tú eres coordinadora del ciclo de diseño de interiores. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar, y atención a todos los que quieran encauzar su vida en el mundo del diseño, de estos dos ciclos. Por una parte, el diseño de interiores, y por otra parte, esos proyectos, ¿no?, de arquitectura efímera. Primero que nada, saber, ¿no?, qué oferta, cómo se diseñan estos cursos, qué grados hay. No sé, empezamos por uno, si queréis empezamos por el diseño de interiores. ¿Cómo queréis que lo hagamos? Vale. Sí, podríamos empezar por algo más tradicional, que es el diseño de interiores, y luego algo más diferente que quizás la gente conozca menos, que es la arquitectura efímera. Pues el diseño de interiores, ¿quién me lo quiere contar? Yo creo que Raquel. Vale, empiezo yo. Bueno, pues el diseño de interiores, ¿cuántos años lleva ya trabajándose en la escuela? Y sobre todo, ¿cómo se cursa? ¿Es un grado superior? Sí, a ver, en la escuela, dentro de las disciplinas de diseño de interiores, tenemos dos estudios. Por una parte, el grado, que consta de 4 años, pero esta vez, en esta ocasión, venimos a hablar de los ciclos formativos de grado superior. La familia profesional es similar, es del diseño de interiores, y en concreto en los ciclos tenemos dos. Uno que se llama Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, que es el que iba a explicar un poco, y luego la arquitectura efímera. Proyectos y Dirección de Obras lleva más trayectoria en la escuela, se implantó ya hace unos años, llevamos muchas promociones ya que han salido de alumnos especializados en el diseño de interiores. La duración son 2 años. También tenemos una novedad este año, que es que hasta el momento se desarrollaban durante 2 años, y el tercer año realizaban lo que llamamos el proyecto final. Y a partir de este año, para también que fueran más competitivos a nivel de duración de los estudios, pues se completan en 2 años. Los alumnos tienen la posibilidad en únicamente 2 años pues haber cursado el primer curso, el segundo curso, desarrollar el proyecto final y además realizar las prácticas en empresas, que la duración no es muy extensa, pero bueno, sí que les sirve para tomar contacto con la empresa, con la calle, que están a punto de salir, ¿no?, cuando finalizan el segundo año, y ver un poco cómo es el trabajo en un estudio real de diseño de interiores. En concreto, el ciclo, por diferenciarlo de arquitectura efímera, bueno, pues al final se diseñan los interiores de los espacios en los que vivimos, los espacios en los que desarrollamos nuestras actividades de ocio, como pueden ser los restaurantes, los espacios donde realizamos las compras, ¿no?, o sea, los espacios comerciales. Entonces, la diferencia un poco es que la arquitectura efímera, que ahora nos contará Esther, son espacios con una duración determinada en el tiempo, que también tiene su casuística particular, y sin embargo, en proyectos y dirección de obra los espacios son permanentes, ¿no?, en el tiempo. Son pues lo que todos estamos más habituados a ver, que es, pues, como he comentado, las viviendas, los restaurantes, las tiendas, ¿no?, y toda esta tipología de espacios son las que desarrollamos en la escuela para que cuando el alumnado salga al exterior y se enfrente a un entorno laboral real, haya adquirido todas esas competencias necesarias para que se enfrente a ese trabajo con todas las garantías de que es capaz de desarrollarlo. Cuando se trabaja el diseño de interiores, también se trabaja el diseño de entornos públicos. Veamos, pues podremos pensar hospitales. Sí, por supuesto, es una rama que no había contemplado, pero en la exposición que he hecho al principio, sí, tanto público como claro, privado, ambas posibilidades. ¿Y la salida profesional, las prácticas, dónde se hacen los lugares? ¿Hay oferta laboral para el diseño? Sí, a ver, tenemos unas relaciones muy estrechas con las empresas de Castellón, también con la organización de la exprimidora, ¿no?, que está muy en relación con el diseño en Castellón, y sobre todo con profesionales que siempre están
abiertos a acoger a estudiantes. Entonces, sobre todo se desarrollan en estudios de diseño de interiores. Entonces, sí que es muy, muy real y muy próximo a su futuro más inmediato la experiencia que tienen en estos ámbitos, ¿no? Tenemos, pues, como digo, una red de empresas que la verdad es que es de agradecer porque siempre están dispuestos a colaborar y a acoger a nuestros estudiantes en su día a día laboral, y eso permite, pues, como digo, completar la formación que se les da en la escuela, pero que siempre es muy importante completarla con esa faceta más vinculada al mundo laboral y profesional. Salida laboral, porque claro, hoy una de las cosas que más preocupa a los jóvenes, sobre todo los que acaban de hacer la EBAU, esos 18, 17 añitos, es las salidas, el futuro, el mundo laboral. Sí, sí. A ver, yo creo que estamos en una época en la que el diseño está de moda, el diseño de interiores está a la orden del día, por nuestra proximidad a Valencia, ¿no?, que en el 2022 fue Capital Mundial del Diseño. Tenemos como el diseño mucho más interiorizado de lo que lo hemos podido tener antes, y hoy en día no se abre un restaurante sin que haya un diseño del interior específico para ese espacio. No se abre una tienda, o prácticamente ninguna, sin que hayan unos planos, una decisión de materiales, un concepto que guíe todo ese proceso de diseño y que al final lo que haga es mejorar la experiencia de la persona que va a comprar en esa tienda, ¿no? Entonces, creo que el diseño está en boga, cada vez se demandan más profesionales del diseño de interiores en concreto, y también en las viviendas, ¿no? O sea, la oferta de vivienda de obra nueva a lo mejor se ha ralentizado un poco, y entonces estamos yendo mucho a la rehabilitación, y dentro de esa rehabilitación pues está muy vinculado ese diseño del interior de que alguien compre una vivienda, quiera reformársela, y recomiendo desde aquí, por supuesto, que contraten a un diseñador de interiores, porque el partido que puede sacar de una vivienda es muchísimo mejor, ¿no?, que el que podamos pensar como usuarios, o sea, en todo momento colaborando cliente y diseñador, pero se puede sacar mucho partido. ¿Tienen salida profesional? Sí, o sea, tenemos empresas que demandan estudiantes de diseño de interiores, nos llegan correos a la escuela con bastante frecuencia de necesitamos un profesional del diseño para incorporar a nuestra empresa. Otra manera en la que puedan empezar y lanzarse al mundo profesional es crear su propio estudio de diseño, ¿no?, como personal autónomo. Tienen asignaturas, ¿no?, de formación y orientación laboral también a lo largo del ciclo que les ayudan en esa decisión. Si cuando acaban en la escuela deciden montar un estudio por su cuenta, pues tienen esas asignaturas que cubren las competencias básicas para ello. Entonces, yo creo que es una muy buena decisión de cara al futuro. Y luego yo quería añadir también, porque antes lo estábamos comentando Raquel y yo, una frase que para nosotras tiene mucho sentido, que ahora mismo los interiores son menos interiores que nunca, porque con el tema de las redes sociales hemos abierto nuestros espacios domésticos a nuestros amigos. Claro, entonces también esos espacios tienen que reflejar un poco nuestra identidad y son nuestra tarjeta de visita. Por tanto, la gente sí que invierte en tener ese espacio diseñado y acorde a su identidad, transmitir sus valores. Entonces, creo que se abren muchos caminos. Sí, quizá, ¿no?, bueno, pues hayamos mirado desde hace muchos años hacia Oriente, ¿no?, esa cultura japonesa del Feng Shui, de ese equilibrio, ¿no?, dentro de nuestras viviendas, que potencia, ¿no?, también el diseño de los interiores. Exacto. Bueno, y veo y sé que en la escuela estáis siempre a la vanguardia, innovando en proyectos que traspasan las fronteras, investigando nuevos materiales, investigando la implementación de la IA. O sea, no son unos estudios los que ofrece la ESAT en Castellón, digamos, que fueron formulados, no sé, bueno, invento, hace 10 años y no han evolucionado, sino que estáis constantemente, que a mí es lo que más me alucina cada vez que veo los proyectos que hacéis y habéis venido a lo largo de todo el curso, bueno, pues enseñando eso que hacéis, que es increíble. Entiendo que en el diseño también estaréis ahí a la última vanguardia. A ver, claro, ¿quieres intervenir tú? Vale. Yo creo que para ser competitivos, ¿no?, en el mercado, y para que los estudiantes que salgan de nuestra escuela tengan oportunidades reales a nivel laboral, la innovación y la investigación en nuevos materiales y nuevos sistemas de diseño es imprescindible. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Y bueno, por una parte la inteligencia artificial, ahora en pocos días tenemos un curso para los profesores para adentrarnos en ese mundo todos que estamos muy interesados. También la investigación en nuevos materiales,
vinculación con la sostenibilidad. Es imprescindible en el mundo que estamos, ¿no? Tenemos que ser todos muy conscientes de esos nuevos materiales en los que tenemos que invertir y que apostar por ellos para cuidar todos un poco nuestro planeta. Entonces, pues, por ejemplo, estamos como innovación, estamos montando una materioteca en la escuela ahora en estos días prácticamente. Sí que teníamos ya una base de materiales, pero ahora lo que estamos haciendo es ponerlos en valor, apostar por que los estudiantes toquen los materiales, ¿no? Que esa sensación táctil que al final nos transmiten las superficies es muy importante, que ellos puedan tocarlas más allá de la pantalla, más allá de verlas en pantalla, y sobre todo investigar en nuevos materiales que, como decía, tengan un componente muy vinculado a la sostenibilidad. Entonces, sí, estamos innovando también en los procesos creativos y en las visitas a empresas punteras, ¿no? Para que nos cuenten esos nuevos materiales que ellos también elaboran a partir de sus investigaciones, y creemos que es muy importante, por supuesto, estar a la última, ¿no? Estar investigando. Claro. Para ¿quién puede acceder a estos estudios? ¿Qué requisitos son necesarios? ¿Son comunes para los dos? Sí, para ambas son familias. comunes. Sí. O sea, tenemos unos requisitos de acceso que son unas pruebas de acceso. Hay un perfil que no necesita realizar estas pruebas de acceso, que son aquellas personas que tengan un bachillerato artístico, acceden de forma directa. Alguien que tenga una licenciatura de arquitectura accede de forma directa, que puede parecer extraño, pero hay muchos profesionales arquitectos técnicos que quieren reciclarse, que quieren abrir un nuevo ámbito dentro a lo mejor de su estudio profesional, ¿no? y quieren adentrarse en el mundo del diseño de interiores o especializarse en esa rama. Entonces, esas personas, por ejemplo, arquitectos licenciados en Bellas Artes, no tienen que realizar ningún tipo de prueba de acceso, sino que entran de manera directa. Y también aquellos que vengan de un ciclo formativo de grado medio vinculado al diseño, entran de forma directa sin ninguna prueba. Y luego hay dos tipos de prueba. Esto en la web de la escuela está todo perfectamente explicado. Hay ejemplos de pruebas de acceso, están las fechas de las pruebas de acceso definidas, por no alargarme mucho en este tema. Entonces hay una prueba general, también de conocimientos generales, que se tendrían que enfrentar solo aquellas personas que solamente hayan cursado la ESO, pero también pueden acceder a nuestra escuela a través de la prueba general. Y luego una prueba específica que cursarían aquellos que provienen de un bachillerato que no es propiamente el artístico. Pueden cambiar de opinión, dirigir su rumbo hacia el diseño, pero tienen que hacer una prueba específica, que no es excesivamente complicada. Un poco de dibujo... Más light que la BAU. Sí, por supuesto. Entonces, que a nadie le asuste el tema de tener que hacer una prueba de acceso, porque en realidad es un trámite que sí que es verdad que hay que desarrollar un poco las habilidades del dibujo, sobre todo, y un poco de visión espacial, pero que es perfectamente asumible por cualquier persona con un mínimo de preparación. Sí, y que a lo mejor nos está viendo alguien que tiene un don para el dibujo y tal, pero quería, pues por inquietudes o por lo que sea, quería dedicarse al mundo de las matemáticas, cogió el bachillerato de ciencias y ahora en estos momentos dice, jolines, pues si yo lo que quiero ser es diseñador de interiores y soltar esa faceta mía, ¿no? Que sepa que es una prueba, pues eso, de conocimientos plásticos. Exacto. Y nos pasa muchas veces que encontramos alumnado que sí que elige nuestros estudios como paso natural porque vienen del bachillerato artístico, pero luego encontramos otro perfil de personas que vienen de mundos totalmente ajenos al diseño, pero que tienen esa parte creativa que necesitan desarrollar. Y es curioso porque hemos tenido el ámbito sanitario, incluso abogado del mundo del derecho, que a priori parece que no tienen nada que ver, pero sin embargo necesitan trabajar ese lado artístico. Entonces tenemos un abanico de estudiantes de diferentes perfiles que aportan mucha riqueza también a nuestras aulas. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos dentro de la arquitectura efímera. ¿Qué es el concepto de la arquitectura efímera? Vale, pues a priori puede parecer un poco extraño, pero lo que significa es un tipo de instalaciones que tienen una corta duración en el tiempo. Vale, entonces básicamente esa sería la condición principal, pero dentro de la arquitectura efímera podemos encontrar diferentes géneros, entonces son muy, muy variados. En primer lugar, por ejemplo, tendríamos eventos culturales y festivos. Por ejemplo, aquí en la escuela lo que hacemos es intentar participar en muchísimas actividades y recientemente hemos participado en la Nit de l'Art y arquitectura efímera está presente. Otro campo sería, por ejemplo, la escenografía,
que es totalmente diferente. Y tendríamos, por ejemplo, la participación que hemos hecho en Adalart y otra colaboración con la UGI. Eso por un lado, pero en el ámbito comercial, por ejemplo, tendríamos un abanico bastante amplio. En primer lugar, los stands de feria, justo en esta zona, son muy importantes, porque está muy arraigada a la industria de la cerámica. Entonces se invierte mucho dinero y mucho esfuerzo en la feria de Cebisama y se destina muchos recursos y, por tanto, es necesario esa colaboración con personas especializadas en diseño y en este tipo de instalaciones. Tenemos también desde corners comerciales, en grandes centros comerciales, en grandes almacenes, tenemos tiendas pop-ups y tenemos a pequeña escala tenemos el escaparate, que es una herramienta muy potente dentro del marketing últimamente. Y por ejemplo, uno de los ejercicios que hemos desarrollado este año es justo la elaboración de un escaparate. El que sea a pequeña escala nos ha permitido también que lo podamos desarrollar y lo podamos ejecutar. Entonces, no solo hemos trabajado a nivel proyectual, la parte de ideación, sino que el alumnado hemos comprado los materiales, hemos fabricado el escaparate y hemos hecho el montaje. Y parte de nuestras imágenes que nos acompañan son de nuestro escaparate. Es chulísimo el fondo que tienes puesto con los ojos ahí. No hace falta que te gires, que lo vemos delante nuestros telespectadores. Exacto. Esa fotografía que también es de una estructura efímera. Esa es una instalación dentro de la parte comercial en la que buscábamos generar un espacio instagrameable muy enfocado a fomentar nuestros estudios dentro de las redes sociales. Entonces, las redes sociales han cambiado totalmente la forma en la que estamos diseñando, porque es importante el espacio, por supuesto, pero en determinados ámbitos la imagen que se genera para proyectarla en esas redes sociales ha superado, tiene un impacto brutal. Entonces se busca otro tipo de objetivo, se busca la plasticidad y la estética y que sea muy impactante para que se conviertan en virales y así poder llegar a más gente. Entonces, en este ejercicio que planteamos fue justamente el generar un espacio instagrameable que, mediante un concurso, fomentar que el alumnado se fotografiara en ese espacio y lanzarlo a redes sociales, para así darnos a conocer en ese ámbito, buscando también el perfil de ese estudiante más joven que está más relacionado con las redes sociales que conocemos, Instagram, Facebook, etc. Claro, estas estructuras efímeras que, claro, si nos ponemos a pensar en las redes sociales pueden tener posibilidades infinitas. También entiendo que el diseño sí que lo tenemos concebido también más como un concepto de arte. ¿Pasa lo mismo con las estructuras efímeras, que aunque sean menos durabilidad, se busca ese concepto artístico? Totalmente. En las estructuras efímeras, el hecho de que tengan una corta duración en el tiempo nos permite que se pueda experimentar mucho más. Los materiales no tienen un requisito de permanencia y de durabilidad, por tanto podemos utilizar un gran abanico de materiales, podemos experimentar, podemos trabajar con materiales sostenibles también. Y luego otra característica que es muy atractiva de este tipo de espacios, de instalaciones, es que de alguna forma no perduran en el tiempo, pero sí en nuestra memoria colectiva. Entonces, a través no solo de las redes sociales, sino de las imágenes y de nuestros recuerdos. Es como que pertenecen a nuestra generación. Entonces, se quedan en otro ámbito. No permanecen materialmente, pero sí en nuestro recuerdo. Por ejemplo, un ejemplo muy importante, ¿no?, del origen de la arquitectura efímera, al final son los pabellones de exposición. El origen de la arquitectura efímera solemos decir que se remonta a esos momentos en los que se iniciaron las exposiciones universales, ¿no? Entonces también es un campo abierto para poder trabajar en ello, generar pabellones de exposición que al final tampoco tienen un programa muy marcado para poderlos diseñar y entonces fomentan precisamente, como decía Esther, la experimentación, ¿no?, y el ámbito más artístico de la instalación, ¿no?, para representar, por ejemplo, a un país, pero de una forma más artística, es menos rígido, ¿no?, para poder proyectar ese espacio, por eso mismo que decía, porque tienen unos condicionantes
menos específicos, ¿no? Que por ejemplo el programa de el diseño interior de una vivienda tiene un programa mucho más cerrado. Al final está mucho más vinculado con el arte la cuestión de la arquitectura efímera precisamente por eso, porque el programa es más abierto. Claro, podríamos decir que apela a los sentimientos, a las sensaciones, a los recuerdos. A las emociones, exacto. Y bueno, estaba comentando Raquel el tema del hábitat, pero sí que es verdad que aunque el hábitat siempre lo relacionamos como instalaciones permanentes, sí que hay un lado que son temas de hábitats que necesitamos utilizar durante un corto periodo de tiempo. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de hábitat para emergencias, por ejemplo, climáticas, que necesitamos desplazar una población y entonces necesitamos generar hábitats rápidos. Tendríamos también en ese campo los hábitats vacacionales, que tengo un mes de vacaciones y quiero disfrutar de este entorno natural y no hay posibilidad de tener un hábitat tradicional, tendría que ser algo que yo monto, desmonto y me desplazo y lo vuelvo a montar. Entonces, en este sentido, ahí tenemos también un amplio campo de trabajo y en este sentido, este año, durante este curso, lo que hemos hecho es una actividad interdisciplinar en varias asignaturas de proponer un hábitat nómada para aquellos viajeros que llegan al aeropuerto de Castellón, sí, y necesitan hacer escala. La persona que tenemos un grupo de personas que llamamos nómadas digitales, que se desplazan mucho y que su trabajo le permite cierta flexibilidad en sus hábitats. Entonces, buscando este perfil, hemos hecho un ejercicio en el que teníamos que desarrollar ese tipo de... no se podría llamar hábitat, sería como... Mejoras para la espera en el aeropuerto. Alojamiento temporal. Como un alojamiento temporal que yo pueda desplegar y al final reflexionar sobre aquello que necesito para ese determinado momento, que necesito intimidad, necesito descanso y a partir de ahí generar formas que me den solución a esa necesidad. ¿Y qué habéis hecho? Bueno. Bueno, tenemos varios ejemplos de viviendas nómadas para el aeropuerto que creo que no hemos traído, no hemos pensado en traerlas, pero... Sí, pero con elementos móviles, cortinas, lamas que te permitan el paso de iluminación, pero generen intimidad al mismo tiempo. El tener, por ejemplo, iluminación dentro porque yo quiero descansar pero quiero leer, o quiero estar conectado con el exterior porque necesito saber a qué hora sale mi avión. Bueno. Exacto, y tengo que estar conectada pero desconectada al mismo tiempo, quiero estar protegida de las vistas de los otros viajeros, de ese frenesí, de esa velocidad. Entonces ahí se ha generado unas reflexiones y un debate interesante también durante este año. ¿Y habéis podido desarrollar proyectos palpables? Hemos desarrollado maquetas. Hemos desarrollado prototipos a nivel de dibujo. Intentamos siempre que se pueda materializar, que se pueda ejecutar, pero en este caso era complicado. Entonces, lo que hemos ejecutado ha sido el espacio instagrameable y hemos ejecutado también el escaparate. Y el otro, pues de momento, se ha quedado en maqueta también. Siguiendo un poco lo que decía Esther de la colaboración con el aeropuerto, pues han sido varias asignaturas las que han colaborado, ¿no?, dentro del diseño de interiores, no solo los ciclos sino también los grados. Está previsto que en un futuro no muy lejano se haga una exposición en el aeropuerto de estos trabajos del alumnado, ¿no?, que también lo que buscaban eran pues darle una nueva identidad a este aeropuerto de Castellón recién estrenado y sobre todo a la zona de salidas. Pues también hay un proyecto realizado de cafetería, algunas zonas de descanso dentro de esa sala tan grande y tan diáfana que encuentras ahora cuando llegas al aeropuerto, ¿no? Pues también tener espacios más de recogimiento a la hora de esperar un vuelo o de esperar a algún familiar, alguien que venga en uno de esos vuelos. Y también porque consideramos que la relación con otras entidades, en este caso el aeropuerto, o con otras empresas, es muy importante también, ¿no?, para el desarrollo de los alumnos. Entonces, no solo con el aeropuerto, sino con empresas, como digo, realizamos un montón de proyectos de forma conjunta. Por ejemplo, estuvimos hace unos meses comentando la colaboración con AP Grupo, que lanza un concurso para estudiantes de diseño de interiores en este caso, y el proyecto ganador sí que se materializa. Entonces, en este caso también es una intervención efímera, porque dentro del showroom muy amplio que tiene AP Grupo, pues nos permiten en un espacio pequeño, que sería como un córner comercial,
promocionar una de sus colecciones o varias de sus colecciones cerámicas, y entonces los estudiantes la diseñan y se plantea como un concurso. Entonces el jurado está compuesto por personas de AP Grupo, y el que resulta ganador se construye, ¿no? Entonces, claro, que un estudiante después de un ciclo de 2 años de duración solamente salga de la escuela ya con obra construida, o sea, nos parece muy importante, tanto en su formación como en su experiencia laboral ya previa, como en su currículum, ¿no? Poder decir que algo que él ha diseñado está construido y ha sido premiado, ¿no? Entonces, pues esas colaboraciones con empresas también nos sirven mucho para mejorar, bajo mi punto de vista, la formación y las competencias con las que sale el alumnado de la escuela. O con la colaboración que tenéis, si no recuerdo mal, también con el Ayuntamiento de Villarreal para esa reutilización de materiales que ellos tienen en el almacén. Que vamos, que el alcalde está, José Benlloch, que está contentísimo además de poder reutilizar elementos que alguna vez formaron parte de la propia arquitectura de la ciudad, pero evidentemente por pues en los materiales, ojo, que es lo que me dice él, materiales antiguos muy resistentes que se les puede reconvertir y dar una nueva vida. Sí, son varios años los que hemos participado en este workshop de Villarreal, que son dos o 3 días de trabajo súper intenso, pero que al final merece la pena porque los frutos que salen de ese trabajo, ¿no?, entre estudiantes, parece mentira como en 2 días se resuelve. Son capaces de resolver, y además valoramos muy positivamente la experiencia porque trabajan alumnado de diferentes cursos, incluso mezclamos alumnados de grado con ciclos. Y para los que recién empiezan es una posibilidad de poder aprender y ver en primera mano el trabajo que se desarrolla. Más justamente este año el proyecto se trataba de reutilizar, como bien dices, los maceteros que tenían ya y invadir el espacio público, cambiar el uso o hacer el espacio público más amable, ¿no?, en los accesos y salidas de los colegios. Y eso me lleva a que otra de las competencias que pueden desarrollar, aunque se llame diseño de interiores, es que también pueden intervenir en el espacio público, en el exterior, ¿no? O sea, pueden diseñar paradas de autobús, por ejemplo, ¿no?, que en la colaboración con el aeropuerto, uno de los ítems del diseño que se ha planteado también es cómo se diseñaría esa parada de autobús. Pues yo os voy a supervisar ese diseño, que soy usuaria de las paradas de autobús, que cuando llueve te mojas como los demás. Claro, al final el diseño... Y el viento, y es que tenemos unas paradas de autobuses horribles. O sea, eso nos lo apuntamos para tenerlo en cuenta. Horripaléticas. Los espacios de espera los sufrimos todos, además, durante los desplazamientos hay momentos de estrés, de me tengo que mover muy rápido, y momentos de espera, de ahora no sé qué hacer, no estoy cómoda. ¿Quieres morir este verano? Sí, Vete a las 2:30 de la tarde, 3, cuando sales de aquí, y vete a una de las paradas que tenemos en Camidonasio, etcétera, del tram. Vas a morir cocido, no te puedes acercar a ninguna parte. Lo poquito, en la esquinita donde da la única sombra, te metes ahí, pero ostras, como te toques el hierro, te quemas. Hola. Entonces lo apuntamos para hablar con el Ayuntamiento de Castellón. No, perdona, todos los ayuntamientos creo que de este país. O sea, allá donde voy, hay 2 cosas que me gustan cuando voy de viaje: ver los cementerios y fijarme en las paradas de autobús. No he encontrado ninguna por aquí cerca que diga... Bien diseñada. Bueno, pues nos lo apuntamos como reto, ¿no? El diseño de las paradas de autobús, sí, pero... Sí, hombre, es que, vamos, o sea, podéis bajaros al lado de la escuela, tenéis la parada de autobuses de... La del Grau, tira que te va, pero eso sí tiene una afición, el que limpia las calles, de mojarla entera todas las mañanas, que en invierno, pues hasta las 12 o la 1 del mediodía, la gente no se puede poner ahí el culo. Sí, no sé, todos los días del mundo, la parada en los asientos mojados de arriba abajo. Es complicado, sí. La mirada del diseño al final se trata de ver las situaciones y ver para quién está diseñado el objeto, que es para nosotros, para los usuarios, y a ver en qué está fallando y mejorarlo, y proponer estrategias para mejorar todo eso. Claro. Con unos techos así, que cuando llueve dices que unas paradas que tienen colas habitualmente con, 40 personas, y si 2 se tapan y no les llega el agua porque se han mojado todos los que están alrededor. Tema, de las paradas de autobús. Tenemos un reto. Y bueno, se lo diremos a la dirección de la escuela. Y condiciones climáticas extremas, porque ahora en verano, claro, las temperaturas Yo prefiero que alcanzamos, mojarme que de verdad que lo que pasa es en verano, que es
o sea, llegas a la parada de autobús y dices, Dios mío, ¿en serio? Y luego ya las que están abiertas y ubicadas con 2 cierres por los lados de publicidad y dices, y aquí ya no corre ni una gota de aire y se nota la diferencia térmica. Totalmente. Bueno, recoger... Sí, Lo apuntamos. recogemos el reto. Pues ya he perdido el hilo con lo del... Bueno, habíamos hablado del aeropuerto, muy bien, de las eso. relaciones con las empresas, ¿no? De que los estudiantes al final también construyen parte de sus proyectos. Y también, bueno, las visitas que realizamos a empresas también para conocer, ya lo había dicho antes, nuevos materiales, nuevas técnicas. Tenemos muy cerca empresas muy potentes como Porcelanosa, como Neolit, a los que siempre vamos, ¿no?, de visita para que los estudiantes conozcan esos materiales con los que luego pueden realizar sus diseños. Por ejemplo, hacemos también mucha salida al exterior, de momento en España, ¿no? Por ejemplo, una cita que se está convirtiendo ya en obligada todos los años es la visita a Casa Decor, que es, bueno, Casa Decor es al final una instalación que montan en Madrid de diseño de interiores. Entonces nos parece muy importante pues, que el alumnado salga de Castellón, salga de su círculo más cercano y también explore pues, lo que se está haciendo en otras ciudades, ¿no? A Valencia vamos frecuentemente, vamos al Centro Cultural Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, por ejemplo, a ver exposiciones. Hemos ido al Centro Hortensia Herrero también con el grupo de arquitectura efímera en concreto para... Claro. Es un museo innovador que acaba de abrirse y hay que estar también ahí a la vanguardia, ¿no?, de lo que se está haciendo. Y también nos parece importante esa expansión del alumnado, ¿no? Por supuesto, conocer lo que hay a nuestro alrededor para poner nuestro granito de arena y sobre todo, bueno, pues si estamos hablando de un futuro para los alumnos. Muchísimas gracias, Esther, Raquel, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ya saben, acercaros que ya están en la recta final de ese proceso de selección de alumnos y si no, bueno, pues siempre está el septiembre, ¿no?, para aquellos que queden plazas. Sí, sí, por supuesto. Sí, vuelve a haber pruebas de acceso en septiembre por si alguien este verano se decide. Pues o cambia de opinión. En septiembre vuelve a haber pruebas de acceso. Pues muchísimas gracias de verdad a las dos por haber compartido esta mañana con nosotros. Y recordar que tenemos un proyecto para las paradas de autobuses de la ciudad. Nosotros nos despedimos ahora, ¿no? Damos paso. Uy, madre mía, me iba a ir ya. Les iba a despedir a ustedes hasta mañana. Si hace unos instantes hablábamos con el secretario general de la Unión de Llauradors y Ramaders, también hemos estado hablando con el responsable de la Cofradía de Pescadores del Grao de Castellón, que ahora he perdido el nombre, pero vamos a recuperar la entrevista que manteníamos con él hace unos días para que nos hable también de, bueno, a qué se enfrenta el sector pesquero del Grao de Castellón y por ende también prácticamente de todo el arco mediterráneo.